Ya puede iniciar, gracias. Bien, tengan muy buenos días, ingenieros y compañeros. Les saluda el alumno David Beckham Rojas Luna, que junto a mi grupo número 1, integrados por los que ven en pantalla, hablaremos sobre balance hídrico en la cuenca de Sechín. El primer punto que vamos a tocar es la información de la zona de estudio. Una breve descripción de la cuenca. La cuenca de Sechín está ubicada en el departamento de Ancash, dentro de la cuenca de Casma. Presenta un área de 727.28 kilómetros cuadrados aproximadamente. Se delimitó gracias al Civil 3D y también se exportó al KMZ y se obtuvo una vista en Google Earth, como se ve en pantalla, una vista más o menos tridimensional. Dejaré con mi compañero Nilton para que explique mejor sobre el uso del suelo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nilton Espejo y hoy me toca exponer acerca del uso del suelo de la cuenca de Sechín. A través de la herramienta GeoVisor se obtuvieron las curvas de nivel de la cuenca de Sechín para hacer el modelo de elevación digital. Acá tenemos la curva de nivel de la cuenca de Sechín en ArcGIS, en la parte superior. En la parte inferior tenemos ya el modelo de elevación digital de la cuenca de Sechín, ya terminado. Cobertura vegetal de la cuenca de Sechín. La cuenca de Sechín está conformada principalmente por zonas de cultivo, pajonales y matorrales. También tiene una zona urbana donde se encuentran los distritos de Quillo y Buenavista Alta. Una característica principal de esta cuenca es de que la zona central de la cuenca, toda esta zona que estoy señalando, es justamente la zona agrícola, que sigue el curso del río Sechín. Tipo de suelo. En la cuenca baja, cerca del distrito de Casma, el suelo está formado por terrazas aluviales y pequeñas llanuras marítimas. La zona desértica se debe a la presencia de depósitos eólicos y marítimos, mientras que la mayor parte de la zona agrícola se ubica sobre las estribaciones de la vertiente occidental. Esta zona que estoy señalando, que tiene este color mostaza, justamente corresponde a esas estribaciones. Geología de la cuenca Sechín. Existen 11 formaciones geológicas de la cuenca Sechín. Cada color representa una de ellas, comenzando desde el Cretácico superior e inferior hasta la superunidad Patán. Aquí vemos justamente la zona agrícola de la cuenca Sechín. Es la que está demarcada de color amarillo por donde transcurre el río Sechín. Esta área agrícola corresponde más o menos a 12 kilómetros cuadrados del total que tiene la cuenca, que es 729 kilómetros cuadrados más o menos, aproximadamente. Tecnología de irrigación. La agricultura en las zonas bajas del valle de Sechín es mayormente desarrollada por agua subterránea, es decir, de pozos. Y luego, regado por goteo. En las zonas altas el agua es captada de puquios o manantiales y en temporadas de avenida del río Sechín y conducida por canales rústicos para luego ser regadas a las tierras de cultivo por gravedad. Entonces las tecnologías que se usan mayormente en esta zona son justamente riego por goteo, ¿no? Buenas a todos, mi nombre es Rodrigo Quispe y continuaré con la exposición. En la parte del clima, algunos de los datos de gran importancia para el modelo hidrológico es la precipitación. Estos datos fueron obtenidos del ANA, que es la precipitación en milímetros de la estación Buenavista de la cuenca Sechín. A partir de estos datos obtuvimos una gráfica para una mejor visualización. En esta gráfica podemos ver que la precipitación media es 5.38 milímetros. La precipitación máxima será de 2.19 milímetros en el mes de febrero y la precipitación mínima será de 0 en los meses de junio y septiembre. El segundo dato importante es la temperatura. Estos datos también se han obtenido de la Autoridad Nacional del Agua, que es la temperatura en grados Celsius de la cuenca baja de Sechín. A partir de estos datos, realizamos nuestra gráfica para una mejor visualización y tenemos que la temperatura media será de 19.7 grados Celsius, la temperatura máxima será de 22.9 grados Celsius en el mes de febrero y la temperatura mínima promedio será de 17 grados Celsius en el mes de julio. Otro dato de esta cuenca es la velocidad del viento.
Estos datos también los obtuvimos de Lana, que es la velocidad del viento en metros sobre segundos de la cuenca baja de Sechín. Los datos son obtenidos de 1999 hasta el 2013. A partir de estos datos, realizamos nuestra gráfica para también darnos cuenta que la velocidad media es de 1.13 metros sobre segundo, la velocidad máxima promedio de 1.57 metros sobre segundo y la velocidad mínima de 0.67 metros sobre segundo en el mes de junio. El siguiente dato es la humedad relativa. Dentro de la humedad relativa hemos conseguido estos datos que fueron extraídos también de Lana, que es la humedad relativa en porcentaje de la cuenca baja de Sechín. A partir de estos datos realizamos nuestra gráfica. Cabe resaltar que estos datos fueron obtenidos de 1995 hasta el 2000. La humedad media sería de 71.26%, la humedad máxima promedio será de 76.81% en el mes de junio y la humedad mínima de 66.58% en el mes de marzo. Bien, continuando con la exposición acerca de los sitios de demanda, empezaré con la demanda agrícola. La cuenca de Sechín se divide en cuenca alta y cuenca baja, donde se ubicaron principalmente 5 comisiones de riego, los cuales son Buenavista de Huanchuy, San Roque, Virgen de Guadalupe de Huachuy, Virgen de Rosario de Quillo. Se reconocieron también 5 cultivos más importantes, como son los frutales, el maíz, la alfalfa, cereales y lentejas, que aproximadamente abarcan entre el 80 al 90% de toda la zona agrícola. Y se ve también su área en hectáreas, ¿sí? Se recopiló también los datos de la duración y clase de cada etapa de crecimiento, tal así como la fecha de siembra, gracias al manual 56 de la FAO y el MINAM, y también se obtuvo la evapotranspiración potencial usando el programa del CropWatch, ingresando los datos que ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Se realizó todo el cálculo en Excel hasta llegar al requerimiento neto de riego, que resultó ser uno de 6.66 milímetros por día. En lo que corresponde a la demanda poblacional, se encontraron principalmente 3 distritos dentro de la cuenca de Sechín, como son el distrito de Buenavista Alta, el distrito de Casma y el distrito de Quillo, y se utilizaron los datos poblacionales de los censos de INEI de los años 2017, 2007 y 1993, donde podemos observar que por cada distrito se sacó la densidad poblacional y la extensión de que hay de cada distrito dentro de la cuenca para así estimar la población en cada año. Luego se va a usar el método de crecimiento aritmético debido a que se consideró que la zona está en crecimiento. Y para estimar de los años 2022 año actual hasta un periodo de 25 años que sería hasta el año 2046. Y se estimó para cada distrito de Casma, Buenavista Alta y distrito de Quillo. Eso sería todo. Pasaré a mi compañero Eduardo con los suministros y recursos. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Vicente y continuaré con la exposición hablando de los suministros y recursos. Para este ítem consideramos 4 infraestructuras que vendrían a ser canales y reservorios y lagunas represadas, bocatomas, centrales hidroeléctricas, para las cuales no vamos a considerar en el análisis reservorios y lagunas represadas, ya que la cuenca de río Sechín no cuenta con represas ni lagunas represadas significativas, ni tampoco con centrales hidroeléctricas en activo. Para el caso de canales, sabemos que 46 de los canales son pertenecientes a la cuenca Casma, mientras 7 de ellos son pertenecientes a su subcuenca Sechín. Para el caso de bocatomas, de las 333 de la cuenca Casma, 8 de ellas pertenecen a la subcuenca Sechín. Entonces, pasando a hablar de las bocatomas, vemos en el cuadro que ahí están las 8 bocatomas indicadas, de las cuales todas son de tipo agrícola, y en el mapa podemos ver su ubicación de cada una de ellas, que según la leyenda vendrían a ser las que tienen un puntito morado. Como se puede ver, la subcuenca Sechín está enmarcada con color verde, mientras que la cuenca Casma está enmarcada de color negro. Ahora, pasando a hablar de la capacidad de cada una de estas bocatomas, tenemos que para Capellania, en metros cúbicos por segundo es de 0.2, para Corrales 0.2, para El Alto 0.5, para Limón 0.25, para Montegrande 0.5, para San Pedro Bajo 0.4, para Tarao Chico 0.4 y para Taucachi 0.2. Aquí podemos apreciar lo que son los informes técnicos de donde se sacó toda la información para crear el cuadro anterior, y estos informes fueron recopilados por el ANA. Podemos ver que Capellania es una bocatoma rústica con canal de salida de concreto. El Alto es una bocatoma rústica que en ese tiempo se encontraba en mal estado. Para Corrales es una bocatoma semirrústica con canal de concreto y con puerta de tarjeta y mecanismo de izaje. Para Limón es una bocatoma rústica con canal de salida de mampostería cimentado.
En el caso de Monte Grande es una aguacatoma rústica con canal de salida de tierra. Para Tarao Chico es una aguacatoma rústica con canal de concreto de salida y una compuerta de tarjeta y mecanismo de izaje. Para San Pedro Bajo es una aguacatoma rústica con canal de salida de tierra. Y para el caso de Taucachi es una aguacatoma rústica con canal de salida de tierra. Y pasando a hablar ahora de los canales, vemos que, como se mencionó anteriormente, son 7. Y este es un cuadro resumen, ¿no? Donde se indica el uso, que en este caso también es tipo agrícola, su capacidad, revestimiento y longitud. En el mapa, de la misma forma que fue para las bocatomas, podemos ver la ubicación de cada uno de ellos que vendrían a estar aquí. Se ve en la leyenda que son los de color amarillo, y la cuenca Sechín es igualmente señalada por el color verde, ¿no? Entonces, para el caso de canales, tenemos a Capellania, que tiene una capacidad de 0.3 metros cúbicos por segundo, es un revestimiento de tierra y una longitud de 3.21 kilómetros, y el tipo de uso también es agrícola. Para Corrales, una capacidad de 0.2, es un revestimiento de concreto y una longitud de 1.74 kilómetros. El Alto, 0.2 de capacidad, es un revestimiento de tierra y una longitud de 5.7 kilómetros. Para el caso de Limón, 0.5 de capacidad, es un revestimiento de concreto y una longitud de 2.47 kilómetros. Para Monte Grande, una capacidad de 0.25, un revestimiento de concreto y una longitud de 5.04 kilómetros. Para San Pedro Alto, una capacidad de 0.04 metros por segundo, un revestimiento de concreto y una longitud de 1.1 kilómetros. Para Tarao Chico, una capacidad de 0.25, un revestimiento de concreto y una longitud de 1.82 kilómetros. Bueno, de la misma forma anterior, aquí podemos ver los informes técnicos donde se recopiló toda la información. Mi nombre es Luis Sandoval y continuaré con la exposición, iniciando con el tema de simulación de balance hídrico. Primero que nada, tenemos la estimación de la demanda y oferta. En la demanda tenemos un cuadro resumen de los cálculos que se han realizado. En el año 2022 tenemos el consumo per cápita, el número de usuarios y el porcentaje de retorno de la demanda agrícola y la poblacional de las respectivas ciudades estimadas. Y al año 2046 se realizó una proyección del tipo aritmética y acá se tienen los datos. Cabe resaltar que el porcentaje de retorno se consideró el mismo, cambiando más que nada el consumo per cápita. En la parte de oferta se consideró un informe de Lana, en el cual se detalla el caudal medio mensual en la estación del Puente Quillo, que está ubicada en el río Sechín, en la cuenca del mismo nombre. Aquí los datos que podemos notar que en los meses de inicio de años es mayor el caudal en este río, ¿no? Basados en estos datos, bueno, hicimos un modelamiento en el software web. Aquí pasaré a realizar la explicación en el software para un mejor entendimiento. Bueno, aquí, como ya habíamos mostrado, tenemos el esquema principal de esto, teniendo en cuenta el río Sechín como el río principal que va a cruzar toda la cuenca. También se consideraron 4 demandas que son la población de Quillo, la población de Buenavista Alta, la población de Calma y la demanda agrícola, ¿no? Acá en esta parte consideramos los datos, bueno, primeramente de demanda. Aquí tenemos para el año 2022 estas demandas y con la proyección que se realizó, estos fueron los datos que se colocaron para los siguientes años, ¿no? También acá tenemos la tasa anual de uso del agua, que es el per cápita, y también se colocaron datos de consumo, que para la agricultura se tiene un 80% y para el resto de demandas poblacionales un 20%. Seguido de esto también se colocó en recursos y suministro en la parte caudales de río. Aquí tenemos los datos anuales de todo esto y aquí podemos visualizar los datos mensuales, ¿no? que se colocaron. Bueno, una vez colocados los datos pasamos a lo que es los resultados y bueno, aquí vamos a mostrar los gráficos que consideramos importantes, que son este primero, que es el caudal. Después de un nodo o tramo señalado, en este caso los nodos o tramos señalados fue al inicio del río, que es, esto se refiere a la parte alta, viene a ser todo el caudal, ¿no? que se al inicio, y en la parte final el caudal que sobra, ¿no? ya habiendo pasado por la demanda, por las distintas demandas, y bueno, esto sería el retorno. Podemos notar que en los meses de junio, julio hasta diciembre hay una menor oferta y por ende debe existir una menor demanda. De la misma forma, también tenemos otro gráfico que viene a ser la demanda de agua, bueno, separado por los 4 que consideramos, ¿no? De color azul se muestra la demanda agrícola y como podemos notar es la que predomina aquí.
en esta cuenca. Se hicieron los cálculos y este porcentaje que representa esta demanda es alrededor del 95% a comparación del resto de demandas poblacionales. Como se pueden ver, son mucho más pequeñas. Y bueno, esto sería todo por la exposición del grupo. Gracias. Eso sería todo, ingeniero. Ok, muy bien. Muchas gracias al grupo 1. Pero son 8:35. Ok, a ver, una consulta ahí. Está muy bien interesante lo que han hecho. Felicitaciones al grupo 1 y el esfuerzo que le han puesto para trabajar con el WAVE, ¿no? A ver, aquí tengo unas preguntas. Las estaciones pluviométricas, al final, no las utilizaron para generar caudales, utilizaron datos de caudales de una estación, la estación Quillo, ¿no? Sí, ingeniero, utilizamos la del puente Quillo, una estación hidrométrica. Ya, ok. Y esa información del puente Quillo de la estación hidrométrica la subieron al WAVE. Sí, exactamente. Ah, ya, pero si el WAVE no tiene el modelo hidrológico, entonces. No. Ya, ok. Luego, una vez que han hecho el balance hídrico de oferta-demanda, algo que hay que señalar y que para que los demás grupos también tomen en cuenta, ¿no? Han visto ustedes que la proyección de la demanda poblacional ha crecido, pero la de agrícola no se ha mantenido, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Ellos podrían trabajar con otro escenario donde la demanda agrícola puede incrementar en determinados años, ampliar la frontera y agregar unas 100 hectáreas más o qué sé yo, ¿no? Y habría que ver ahí, analizar luego si el caudal que está quedando aguas abajo, ¿no? Después de haber hecho los balances oferta-demanda, considerar si, o verificar si el caudal ecológico se está dejando en el río, ¿ok? Eso sería de repente para la siguiente parte, ¿ok? Disculpen. ¿Ya? Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora el grupo 2, por favor. Digo, el siguiente grupo sería el grupo 5. ¿Ya están completos? Aún no, ingeniera, mi compañero no logra ingresar. Bueno, no está presente. Steven no se ha conectado. Disculpen, pero tienen su video, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, ahorita lo proyecto, no se preocupe. Ya, pon el video, el grupo 5. Ok, podemos empezar. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El día de hoy el Grupo 5 presentará su trabajo escalonado, teniendo como integrantes el Grupo 5, Chávez Ayala Luis Ángel, Chirote Cuba Carlos Davita, Eric Dávila, el que les habla, Flores Galdós Steven, Gómez Santos Sharon. Como he mencionado, iniciando la exposición, el alumno Dávila, y para la mejor comprensión y ayuda para la ingeniera, hemos puesto los nombres del expositor en cada diapositiva para que tenga en cuenta de cada expositor. La zona de estudio. El presente trabajo utilizaremos con la microcuenca de Guayanay. Esta pertenece a la subcuenca de Huarpa, la cual pertenece a la cuenca de Mantaro. ¿Pero por qué elegimos esta cuenca? Bueno, como muchas justificaciones creo de todos, es que ya habíamos desarrollado esto anteriormente en el curso de prerequisito. Había otras cuencas más, pero estas no cumplían con el área requerida para este trabajo escalonado. Como podemos apreciar, esta es la delimitación de cuenca, una vista más satelital, y esto ya con las curvas de nivel y teniendo el cauce principal. La zona de estudio. Tenemos como ubicación geográfica el departamento de Huancavelica, teniendo como provincias, comprendiendo las provincias de Acobamba, parte de la provincia de Angares y Huancavelica. Como distritos abarca, como podemos observar en la imagen del costado, diversos distritos.
En su totalidad abarca el distrito de Paucará, gran parte del distrito de Anta, parte de los distritos de Andabamba, Rosario, Anchonga, Cochaxa y Yaolé. Esta microcuenca pertenece a la vertiente del Atlántico, tiene un perímetro de 128.04 kilómetros y un área de 458.39 kilómetros cuadrados, la cual se acerca a lo estimado para este trabajo. Estas son algunas propiedades de la cuenca que podemos hallar a través del programa que utilizamos, que fue ArcGIS, para poder hacer la delimitación de la cuenca y algunas propiedades y puntos, y también que fueron exportadas a curvas de nivel, como podemos observar. Luego tenemos la zona de estudio, el DEM, el modelo de elevación digital. Como había mencionado, utilizamos el programa ArcGIS, el cual nos ayudó a través de las curvas de nivel y los cauces del río, obtener este modelo de elevación digital. Doy pase a mi compañera. Muchas gracias, compañero. Soy la alumna Sharon Gómez. Buenos días, ingeniero, compañeros. Voy a brindar mayor información acerca de la zona de estudio. En primer lugar, tenemos a la cobertura vegetal, la cual está predominantemente compuesta por matorral arbustivo, pajonal andino, plantación forestal, como así también es importante detallar el tipo de suelo, el cual tenemos dos, que es un afloramiento lítico, lomadas, colinas, montañas, y el de color rosado indica también afloramiento lítico, pero con montañas de la cadena occidental de los Andes. Por último tenemos la geología, la cual cuenta con unidades geológicas tales como del Triásico superior, del Jurásico inferior marino, Pérmico superior continental, Neógeno mioceno y metasedimento. A continuación, mi compañero detallará más información acerca de la zona de estudio. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Soy Luis Ángel Chávez y voy a continuar. Bueno, seguimos con la información de zona de estudio. Bueno, en esta parte me tocó sobre el área irrigada. Podemos ver que el área comprendida de nuestra cuenca Guayanay se encuentra entre los distritos de Huancavelica, Cobamba y Angares, y estos tienen un nivel de riesgo bajo y muy bajo. A la derecha podemos ver una relación de cada sector dentro de estos distritos sobre el área destinada al uso agrícola y el área total. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la siguiente información es la tecnología usada en esta cuenca. Bueno, podemos encontrar bocatomas, reservas de agua y también captación directa de manantiales. A la derecha podemos ver las relaciones y en qué sector se encuentran. Siguiente, por favor. Muchas gracias, compañero Luis. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, le habla Steven Flores, voy a hablar un poco más sobre el clima. En el momento de escoger para los datos de clima, hemos escogido nuestra cuenca, como podemos observar a la derecha, está al costado de tres estaciones, y nosotros tenemos que tener el criterio adecuado para poder escoger y validar los datos más próximos a nuestro cálculo. Siguiente, por favor. De entre estas tres, una de las estaciones es una estación automática y dos son estaciones convencionales. Como podemos observar, las tres se encuentran muy cercanas de nuestra microcuenca. Sin embargo, nosotros entendemos que la estación Huancavelica, la cual es una estación automática, nos brinda información tanto del viento, tanto de la dirección y la velocidad, así como la humedad relativa, la precipitación y la temperatura. Siguiente, por favor. Sin embargo, las estaciones convencionales nos brindan datos de máximos y mínimos en cuestión a la temperatura, la humedad relativa y la precipitación. Por lo que convenimos, debido a nuestra cercanía y a nuestra mayor cantidad de datos, la estación Huancavelica. Siguiente, por favor. Una vez escogida la estación, procedemos a captar los datos. A nosotros la estación Huancavelica nos brinda datos por mes y en relación a las horas. O sea, en cuestión a horas, por ejemplo, en precipitación, tuvimos que utilizar los cálculos que hemos aprendido en los cursos de hidrología
para así completar los datos y rellenar de tal manera que puedan darnos, como vemos en pantalla, este resumen en cuanto a la precipitación en estos 5 años, del año 2017 al 2022. Siguiente, por favor. De la misma manera para la temperatura, en estos últimos 5 años, ahí podemos observar los datos aproximadamente desde los meses de enero hasta diciembre, desde los años 2017 a 2022. Siguiente, por favor. De igual manera, en la humedad relativa, salvo teniendo en cuenta que podemos tener un promedio de humedad relativa en este periodo de 5 años de 64.72%. Siguiente, por favor. En cuestión a la dirección del viento, de igual manera, la dirección del viento promedio es de 193.6 grados de azimut en cuestión a la dirección del viento. Siguiente, por favor. Y en cuestión a la velocidad, tenemos una velocidad promedio en este periodo de 3.45 metros por segundo. Siguiente, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Carol Chirote y vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre los sitios de demanda e iniciaremos con los números de usuarios. Para esto hemos tenido que obtener data del INEI, la cual nos ha brindado del 2017 al 2020. Nosotros queremos obtener data del año 2023, por lo que hemos tenido que usar los últimos 3, ya que estos nos sirven para realizar el método de crecimiento aritmético. Este procedimiento ya ha sido explicado en clase, y aquí solamente presentamos los detalles de cálculo. Como producto final tenemos nuestra población, la cual es de 46.870 habitantes, que vendrían a ser nuestros números de usuarios, tanto para la provincia de Huancavelica, Cobamba y Angaraes. También se nos solicitó realizar el consumo per cápita y la variación mensual y porcentaje de retorno. Para realizar el consumo per cápita, hemos partido del consumo futuro, el cual es igual al logaritmo de la población menos 1.8 entre 0.024, obteniendo un 205.06 litros por habitante por día. A su vez, este nos ha servido para hallar el caudal medio, partiendo de la demanda, que es igual a la población por la dotación. La población la tenemos y la dotación se ha dado de 120 litros por día, ya que los terrenos que se están usando son menores de los 90, que está el menor. También he realizado el caudal máximo a partir del caudal medio, asimismo el caudal máximo horario, que es 117.18 litros por segundo, y el caudal mínimo horario. Finalmente, hemos obtenido la variación mensual y el porcentaje de retorno. La variación mensual a partir del caudal medio y el porcentaje de retorno a partir también del caudal medio. Continuamos, por favor. Ahora, también debemos ver nosotros los suministros y recursos que están dentro de nuestra microcuenca o de nuestra cuenca. Nos hemos topado para poder analizar estas infraestructuras. Hemos recurrido al Observatorio del Agua de ANA y hemos analizado empezando por las bocatomas, que como se ve en pantalla son 2 aproximadamente, acercando más se visualizan 2, las cuales se encuentran dentro de nuestra área estudiada. Y por ello hemos recorrido el inventario de infraestructura hidráulica, el cual nos ha dado muy poca información. Y gracias a esta poca información que hemos recibido, hemos tenido que investigar más. Y el ANA, en uno de sus informes, nos ha dado esta pequeña información que la obtenemos al lado derecho. El reservorio que ha tenido que estar dentro de nuestra cuenca, o que está dentro de nuestra cuenca, es el Paipuqui. Y son 2 con el mismo nombre y con las mismas características. Continuamos. Así como la bocatoma, también se ha analizado el reservorio, que en este caso solamente se ha encontrado uno, y se llama El Salvador. Las características, en este caso sí nos han dado algunas características como la capacidad y las dimensiones de este. Cabe recalcar que de muchas que están alrededor de la cuenca de Mantaro, solamente una estuvo dentro de nuestra cuenca. Asimismo se analizó los vertímetros y los canales, que como vemos
dentro de nuestra cuenca no encontramos ninguno. Continuamos, por favor. Bueno, voy a continuar con la estimación del caudal por el método racional. Para eso necesitamos los parámetros C, el parámetro de intensidad y el parámetro área de la cuenca. Bueno, para el parámetro de intensidad, a su vez necesitamos el tiempo de concentración, la cual la hallamos mediante el método SCS y nos halló un tiempo de concentración de 11,64 horas. Ya, teniendo esto, la intensidad de lluvia nos salió de 4,67 milímetros por hora. Ahora solamente nos faltaría el coeficiente, la cual según las características de nuestra cuenca, lo hemos considerado como una topografía de colinas, con un suelo de combinación limo-arcillosa y una cobertura vegetal de terrenos cultivados. Reemplazando todos estos datos en nuestra fórmula, nos salió un caudal de 356,94 metros cúbicos por segundo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Para finalizar este estudio, detallaremos la estimación de la demanda de riego. En primer lugar, respecto a esta estimación, se realizará en el distrito de Paucará, ya que se encuentra totalmente dentro de nuestra zona de estudio. Para esta estimación se necesita información del calendario agrícola Minagri, el cual nos da el calendario de siembras en porcentaje. Como si también es necesario sacar información del manual de la FAO, el cual nos da el coeficiente de crecimiento y el tiempo en días. Con esta información se toma el registro de la siembra, la cual empezará el 1 de noviembre y el cultivo necesitará 130 días para desarrollarse. En conjunto con los datos de clima anteriormente expuestos, como la latitud, precipitación, temperatura, se procederá a usar el método de Udin para obtener así la evapotranspiración y el caudal. Siguiente, por favor. A manera de ejemplos, se detallará este estudio para el año 2017 y 2018 en el intervalo seleccionado, teniendo como datos finales la evapotranspiración, precipitación efectiva, requerimiento neto de riego. Esto, conjunto con la información del área de estudio, se toma el caudal de toma. Eso es todo por nuestra parte. Como grupo queremos detallar que este estudio es importante ya que al analizar el balance oferta-demanda permite tomar posibles acciones y alternativas de solución en beneficio de la población. Esperamos que esta exposición haya sido de aporte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo 5. Hay unas observaciones, ¿ya? Al final no han presentado el balance hídrico, ¿no? O sea, el balance oferta-demanda. ¿Me confirman? Sí, ingeniera, sí, nos pasa esa información, disculpe. Ya, ya, ese es un punto. El otro punto es, ustedes tenían alrededor de la cuenca como 3 estaciones, pero solo se quedaron con una, ¿no? A veces se puede utilizar las 3 estaciones, no necesariamente hay que trabajar con una sola estación, depende de la información, ¿ya? Eso de ahí, digamos, si las 3 estaciones hubiesen tenido, o 2 de ellas tenían bastante información, la tercera se podía completar y luego trabajaban con todas las precipitaciones. ¿Sí? ¿Quién está levantando la mano? Sí, ingeniera, buenos días. Steven Flores, quisiera, por favor, un pequeño comentario con respecto a eso. Soy del grupo 5, Sí. si que se pudiera, o más adelante. ¿Se puede, por favor? Sí, a ver. Algo cortito, Ya, ¿no? con respecto... Sí, cortito nomás, ingeniera. Con respecto a lo que se dice, yo fui el encargado en designar a las 3 estaciones. Yo decidí,
un pequeño criterio, lo que usted dice es correcto, pero era por lo que no tenían daños correlativos. O sea, los datos que a mí me daban en la estación Huancavelica, que era la estación principal automática, solo tenía datos del 17 al 2022. Sin embargo, en los demás datos me daban años muchísimo más anteriores con datos netamente de precipitación y temperatura y no había correlación de datos. Por eso mismo decidí elegir esos datos. Netamente la estación Huancavelica. Ya. Ok. Pero sí, voy a tratar de incluir lo que usted me está comentando. Muchas Claro, gracias. analiza, ¿no? De repente igual no tiene mucha información los otros 2 o 3, pero sí, miren, recuerden que esto de acá es un trabajo académico que justamente sirve para que ustedes se enfrenten y vean los problemas y asuman cosas que han asumido, que en el caso, las razones que está planteando Steven son válidas, ¿no? Y las recomendaciones que se le da son para que ustedes mejoren, ¿no? No es que está mal, ¿ya? No es que está mal. Muy bien. El otro tema sí es, ok, el tema de Odin aplicado para la costa, ¿no? Pero, digamos, tendría que revisar en el estudio, en el paper que se menciona en el PPT, si la zona de estudio ha sido considerada dentro del estudio de lavado RAW, ¿no? Y me parece que ellos aplican ODIN básicamente para todas las cuencas de la costa. Y la cuenca que ustedes están trabajando está en la sierra, ¿no? Parte de la cuenca del Mantaro, ¿no? Ok, eso tendrían que revisar. ¿Ya? Eso de ahí, ¿no? Y el otro punto es respecto de el método racional se utiliza para calcular caudales de máximas avenidas. ¿Ok? Entonces, no se suele, mejor dicho, no se acostumbra a utilizar el método racional para determinar caudales medios. Por más que le pongas un periodo de retorno de 2 años, 1 año, ¿no? Porque se trabaja con caudales máximos. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que revisar eso también. Sí, en general, en esa parte también nos dimos cuenta y bueno, muchas gracias por su retroalimentación. Ok, muy bien. Ya, eso tienen que corregirlo para la segunda parte del trabajo. Muy bien, ahora seguimos con muchas gracias. Grupo 3, no, grupo 2. Sí, ingeniero, buenos días. Ahora presento. ¿Sí se puede ver, no, ingeniero? Sí, sí se ve. Ok. Presentación, estamos presentando el diagnóstico e identificación de problemas y oportunidades de desarrollo de proyectos en una cuenca. Bien, la presente presentación parte por el interés de analizar la viabilidad del proyecto hidráulico que permitirá impulsar el desarrollo de algunos cultivos como lo que son mango, manzano, palto y vid, que son los que predominan en la zona para llevar a cabo una buena optimización en cuanto a los mencionados cultivos, ¿no? Teniendo factores como precipitación y evapotranspiración. Nos estamos apoyando de un programa que es el PROWAP para el cálculo de necesidades hídricas y las necesidades de riego en base a la información del suelo, clima y cosechas, siendo nuestro objetivo principal el diagnóstico de problemas y oportunidades de desarrollo de proyectos hidráulicos en la subcuenca del río Yaután. Nuestra zona de estudio se encuentra en el departamento de Ancash, provincia de Casma, sería la subcuenca del río Yaután, con una extensión de 350 kilómetros cuadrados y con tierras agrícolas de 26,64 kilómetros cuadrados. La subcuenca de Yaután fue escogida principalmente por la falta de proyectos hidráulicos que se han ejecutado en esta zona para poder favorecer el desarrollo de la agricultura y el interés del grupo de analizar la viabilidad de un proyecto hidráulico. Información de la zona de estudio. Se ha realizado el modelo de elevación digital para la cuenca Casma. El DEN se elaboró a partir de las descargas de la curva de nivel pertenecientes al área de estudio. A partir de estas curvas de nivel se creó la superficie TIN para cada una de las delimitaciones. Se realizaron triangulaciones y cada uno de estos triángulos definía una porción de la superficie.
Ahora, la superficie de TIN y el DEN ofrecen la misma información, sin embargo el DEN es más fácil de manejar en cuanto a la carga de datos. A partir de esta superficie se va a generar el modelo de elevación digital de la cuenca Casma. Siguiente. Cobertura vegetal. Se detectaron las siguientes coberturas vegetales. Agricultura. Ocupa una superficie de 158 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un 5.3% del área de la cuenca, de las cuales la subcuenca Yaután posee 10.1 kilómetros cuadrados. Como segunda cobertura tenemos lo que viene a ser las tierras con matorrales, la que ocupa 787 kilómetros cuadrados de la cuenca Casma, lo que viene a ser un 26.3% del total de la superficie. Y para la subcuenca Yaután le corresponde 107.7 kilómetros cuadrados. Pajonal. Ocupan 400 kilómetros cuadrados, representando un 13.2% de la superficie de la cuenca. La subcuenca Yaután contiene 96.3 kilómetros cuadrados del total. Y por último, el herbazal de tundra. Este tipo de cobertura ocupa 200 kilómetros cuadrados de la cuenca Casma, lo que representa un 7% de la superficie de la cuenca total. A la subcuenca Yaután le corresponde 60 kilómetros cuadrados. Tipos de suelo. Con respecto a las cartas nacionales del INGEMET, se obtuvo la siguiente caracterización que se muestra en pantalla. Tenemos el leptosol dístrico, el cual es un afloramiento lítico cuya saturación es menor al 50% en los 5 centímetros que están debajo del contacto lítico. También tenemos el leptosolítico, los cuales son suelos jóvenes con abundantes gravas, son pedregosos. Tenemos también el fluvisol éutrico, el cual son fluvisoles que contienen más del 50% de saturación por bases de un espesor de 1 metro. Finalmente tenemos el arenosol áplico, los cuales son suelos muy arenosos, con muy baja evolución y carecen de un horizonte de diagnóstico superficial. Siguiente, por favor. Acerca de la geología de la zona, la cuenca de Casma tiene en total 14 formaciones geológicas, siendo la formación de Calipuy la que ocupa mayor área, representando un 33.3%. Tenemos primero el depósito aluvial reciente, el cual representa 12.3 kilómetros cuadrados de la cuenca de Yaután. Tenemos también el grupo Calipuy, con un área de 192.8 kilómetros cuadrados dentro de la subcuenca de Yaután. El grupo Goyariquiza, el cual corresponde a un área de 35.3 kilómetros cuadrados, y finalmente la tonalita granodiorita con un área de 111.6 kilómetros cuadrados dentro de la subcuenca de Yaután. Siguiente. Con respecto a la irrigación, se encontró la siguiente información. Se encontró que en la cuenca de Casma hay un sector de riego de 110.813 kilómetros cuadrados. Asimismo, para la subcuenca Yaután, se cuenta con un sector de riego de 26.64 kilómetros cuadrados. Ahora, con respecto a los sistemas de irrigación, en los últimos años se hizo una inversión en estos sistemas y se encontraron los siguientes. Tenemos el sistema de riego presurizado, que consiste en que el agua es conducida a presión por tuberías de riego hasta las plantas, donde es aplicada desde emisores en forma de gota, que sería el sistema de riego por goteo. Siguiente. Y en caso sea en forma de lluvia fina mediante dispositivos microaspersores, sería la imagen de la izquierda. También tenemos el sistema de riego por gravedad. Esta era la que más usaba años anteriores en la cuenca Casma. Se utiliza con el avance del agua sobre la superficie del suelo, el cual produce una distribución sobre esta y posteriormente su infiltración, donde logra alimentar a la planta. Siguiente, por favor. Bien, para el análisis del clima, utilizamos la estación meteorológica Buenavista para determinar los registros climatológicos. La precipitación. De los parámetros climatológicos estimados, tomamos los datos del año de 1966 al 2017 para estimar la precipitación media. En el caso de la temperatura, humedad relativa y evaporación, utilizamos también la estación de Buenavista y nos arrojaron los siguientes datos medios, como podemos ver en el cuadro. Podemos apreciar aquí una gráfica de la temperatura mínima, la media y la máxima, y también de la humedad relativa media. Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora
les hablaré acerca de los sitios de demanda. Según el mapa de ubicación de la cuenca Yaután, esta cruza 4 distritos del departamento de Ancash: Cascapara, Xupluy, Cochabamba y Yaután. Bueno, para determinar el número de usuarios es necesario contar con el número de habitantes, o en este caso la densidad poblacional, que se obtuvo a partir del INEI, ¿no? Bueno, también es necesario saber el área que cruza la cuenca, cosa que multiplicando la densidad poblacional con el área que cruza la cuenca se obtiene la población en habitantes total de la subcuenca Yaután que va a abastecer. En este caso se consultó a Datas también para verificar que efectivamente en esos lugares había centros poblados con sistema de abastecimiento de agua, lo cual sí se llegó a confirmar. Siguiente, por favor. Para estos usuarios les corresponde un consumo per cápita determinado, y bueno, debido a que no se cuenta con información sobre el tiempo de abastecimiento de agua ni el caudal de captación para estos distritos mencionados, el consumo per cápita se determina de acuerdo a la siguiente fórmula, lo cual, reemplazando a la población ya previamente calculada, se obtiene un valor de 141.77 litros por habitantes por día, lo cual equivale a 0.31 millones de metros cúbicos por año. Cabe resaltar que la variación mensual de la demanda poblacional se considera constante. Siguiente. Bueno, en cuanto al uso agrícola, sí existe una variación mensual de la demanda, ¿no? Lo que se observa en esta tabla. Esta variación mensual de la demanda lo que significa es que indica la posible variación de la demanda entre la situación actual y la situación futura, lo que podría servir para realizar los diseños de proyectos hidráulicos, ¿no? En este caso, solo se considera la variación de la demanda para el sector agrícola, y consideramos, debido a que predomina esta demanda agrícola, se considera el porcentaje de retorno para este caso, ¿no? Para el uso agrícola. En este caso será de 0.4. Ahora continuaremos con la parte de suministros y recursos. En el caso de las represas, en un primer intento, se encontró de que no existían represas significativas en la zona de Yaután. Sin embargo, luego en un documento de propuesta de cédula de cultivo, se encontró de que existían lagunas represadas en la zona y que éstas aportaban justamente al cultivo. En este caso se encontraron las siguientes lagunas represadas: la laguna represada de Kashka, con un almacenamiento de 0.008 millones de metros cúbicos y una superficie libre de 0.008 kilómetros cuadrados; la laguna de Cotacocha, con 0.014 millones de metros cúbicos y una superficie de 0.019 kilómetros cuadrados; las lagunas de Paxococha, que juntas generan un almacenamiento de 0.042 millones de metros cúbicos y una superficie libre de 0.042 kilómetros cuadrados; y la de Pucacocha, que genera un almacenamiento de 0.042 millones de metros cúbicos y una superficie de 0.042 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor. Finalmente, la laguna de Senigacocha, con el almacenamiento de 0.007 millones de metros cúbicos y una superficie de 0.011 kilómetros cuadrados, y la laguna de Teclio, con un almacenamiento de 0.067 millones de metros cúbicos y una superficie de 0.046 kilómetros cuadrados. Con respecto a los canales, tenemos 4 canales importantes. El canal de San Andrés, con una capacidad máxima de 1.1 metros cúbicos por segundo, una extensión del área servida correspondiente a 282 hectáreas y una longitud de la red secundaria de 8.800 metros. Tenemos también el canal de Santa Ana, con una capacidad máxima de 0.5 metros cúbicos por segundo, una extensión del área servida equivalente a 93 hectáreas y una longitud de la red secundaria equivalente a 5.350 metros. El canal de Tambo Bajo tiene una capacidad máxima de 1.3 metros cúbicos por segundo, una extensión del área servida equivalente a 489 hectáreas y una longitud de la red secundaria equivalente a 23.150 metros. Finalmente tenemos el canal de San Rafael, con una capacidad máxima de 1.6 metros cúbicos por segundo, una extensión del área servida equivalente a 1.700 hectáreas y una longitud de la red secundaria de 28.700 metros. Siguiente. Bien, para la estimación de ofertas y demandas tenemos primero, en la estimación de ofertas, se analizaron la información de caudal, analizando los datos de la estación de la Hacienda Paucao desde los años de 1965 al 2016, obteniendo una disponibilidad hídrica como se encuentra en la siguiente tabla. Podemos observar que en el mes de febrero tenemos una disponibilidad hídrica mayor que en los demás meses. Y cabe precisar que en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre debemos tener
énfasis que podríamos plantear aquí un proyecto hidráulico para satisfacer la demanda. Acá podemos apreciar la oferta hídrica al 75% de persistencia, que es a lo que vamos a analizar para cubrir las demandas. Ahora procederemos con la estimación de la demanda hídrica. En este caso aplicaremos la secuencia del mango. Para el mango se tiene la siguiente información disponible, que son los coeficientes de cultivo por meses, y además, que teniendo los datos de precipitación media mensual presentados anteriormente, podemos calcular la precipitación efectiva mediante la fórmula enseñada en clase. Y obtenemos los siguientes datos. Siguiente, por favor. Siguiente. Tomando en cuenta que la subcuenca presenta suelos húmedos similares a la zona andina, se usará el método de Hargreaves-Samani, el cual está validado para esta región, por lo cual con la temperatura mínima, máxima, la media, la radiación extraterrestre hallada en tabla, se puede calcular la evapotranspiración potencial en milímetros por día, y por la cantidad de días de cada mes sacaremos la evapotranspiración potencial por cada mes. Siguiente, por favor. Ya teniendo los datos de Leto y los coeficientes de cultivo mensuales, podemos hallar la evapotranspiración por cultivo. Haciendo una simple multiplicación, tenemos los siguientes datos. Y finalmente, ya teniendo la precipitación efectiva y la evapotranspiración de cultivo, haciendo una simple diferencia, llamamos el RNR o requerimiento neto de riego. Siguiente, por favor. Con todo el hallado y considerando un área de cultivo de 5.89 kilómetros cuadrados, podemos hallar el caudal de toma. Entonces tenemos un caudal de toma final de 0.68 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, este resultado se validó mediante el uso del software CropWeb, donde se ingresaron datos de temperaturas, de precipitación, siguiente por favor, los datos de las propiedades de cultivo y finalmente se halló el requerimiento neto de riego y también la evapotranspiración de cultivo, dando como resultado un resultado muy similar al de Hargreaves, verificando el resultado haciéndolo confiable. Este mismo procedimiento se repitió para varios cultivos, siguiente por favor, como el de la palta, donde se obtuvo al final un caudal de toma de, siguiente, un caudal de toma de 0.52. Se hizo la misma verificación con CropWeb, siguiente, y se obtuvo un resultado confiable. Lo mismo se repitió para el manzano, donde se obtuvo un caudal de toma de 0.006, siguiente por favor, y se verificó con CropWeb. Igualmente se hizo para la vid. Se obtuvo un caudal de toma de 0.0419 y se verificó también por el software. Bien, para las conclusiones en la oferta, tenemos que se usó un modelo de caja negra, que es el método racional, para determinar la oferta de la cuenca Yaután, debido a que inicialmente cuando se intentó resolver por el método de ABC se encontraron limitaciones en algunos parámetros físicos y coeficientes del método. Como no tenemos cantidad de datos de salida de cada infraestructura hallada, se propondrá que el proyecto solamente satisfaga la demanda con la oferta de calor al 65% de persistencia, como lo mencioné anteriormente, y el 50% de la capacidad de la infraestructura encontradas, como se puede ver en la pantalla. Además, no se está considerando la demanda poblacional debido a que en la zona se encontró una demanda poblacional muy pequeña y consideramos esta despreciable. Bien, analizando la gráfica, se propone un proyecto hidráulico con una capacidad de 0.647 millones de metros cúbicos y se recomienda proponer un proyecto de tipo de reservorio porque no se encuentra en una zona de estudio para impulsar en el desarrollo, ¿no?, de la agrícola para los meses de déficit de oferta, ¿no?, que sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esas fueron nuestras referencias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo 2. A ver, algunas observaciones, ¿no? En los mapas que presenten, siempre traten de presentar la subcuenca, ¿no? Se muestra todo el mapa, pero no se puede identificar dónde está la subcuenca. Luego, la infraestructura que ustedes han visto, hay mucha que está en la parte alta y hay otra que está en la parte baja, ¿no? Entonces, hay que distinguir más o menos la infraestructura que ustedes han encontrado, si está dentro o fuera o por dónde respecto a la subcuenca. Respecto de la población, si bien es cierto, no se tiene datos de censo de población en la cuenca y hay que hacer este tema de la densidad poblacional, hay que recordar que siempre se cuentan números enteros, ¿no? No hay
228.32 pobladores, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Respecto de los cultivos, tener cuidado, ¿no? Si bien es cierto, los frutos pueden tener de 8 a 10 meses de demanda, ustedes han considerado demandas todo el año, ¿no? Ahí habría que revisar y justificar eso, ¿ya? Y bueno, el otro punto, no, básicamente es eso, ¿ok? Muchas gracias, muy buen trabajo. Seguimos ahora con el grupo 6, que en realidad es el grupo 7, ¿no? Sí, ingeniera, ahorita voy a proyectar el video. ¿Ya? En tu video dice grupo 6. Bueno, lo importante es que hayan subido el trabajo con el nombre del grupo que les ha dejado subir, ¿no? Claro, o sea, hemos subido el trabajo, no hay ningún problema, pero como le repito, no en el enunciado donde subimos... La carátula, todo dice grupo 1. Ok, no hay problema, lo voy a tomar en cuenta. Listo, presentamos porque son 15 minutos, 9:30. Sí se puede ver, ¿no? Sí. ¿Me puede escuchar? A ver, un ratito, por favor. Los últimos dos grupos, que serían el 3 y el 7, o que era antes el 6, no sé, coordinen, porque no nos va a dar tiempo para que puedan sustentar o de repente responder las preguntas, ¿no? Son 15 minutos, nos quedan en realidad 45 minutos, queda solamente para 3 grupos. Y si hay algún grupo que está al final que va a necesitar retirarse, pónganse de acuerdo, por lo menos que alguien se quede conmigo para la sustentación, ¿ya? Ok, continúa, por favor. Gracias. Se puede escuchar, digo, el video, ¿no? Sí, se escucha. Bajito, pero se escucha. Sol, creo que no se escucha. Sí, no se estaba escuchando. Los proyectos hidráulicos son la mejor manera de combatir la escasez de agua. Es por ello que en esta oportunidad el Grupo 6 hablará sobre la identificación de problemas y oportunidades de desarrollo de proyectos de irrigación en la subcuenca San Francisco. Primero, zona de estudio. ¿Por qué se seleccionó esta cuenca? Pues fue principalmente por 3 razones. La primera, que cuenta con un índice de precipitación normal negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra zona de estudio hay una desviación notoria negativa con respecto al valor promedio de precipitación. A la derecha se muestra una imagen del mapa de monitoreo de sequías en el Perú que fue elaborado por el CENAMI. Y a la izquierda se muestra un zoom de la zona de estudio, donde se puede apreciar que mayormente hay un área de color plomo, que nos indica una zona semiárida. La región naranja nos indica que hay una desviación de menos 100 a menos 50. La amarilla de menos 50 a 0, la blanca de 0 a 25 y la verde clara de 25 a 50. Y justo nuestra zona de estudio cae por acá, en la zona naranja y amarilla. El segundo motivo es que cuenta con un alto potencial agrario desaprovechado. Según informes, Piura en el Perú es el mayor productor de mango y limón, el segundo mayor productor de algodón, arroz y camote, y el tercer mayor productor de bananos. Pero según los informes del MEF, también en Piura hay un porcentaje de superficie agrícola sin riego, que es el 31%, y un porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado, que es el 92%, lo cual pone en evidencia que por más que posea un alto potencial agrario, está siendo desaprovechado. Y la tercera razón es que cuenta con amplia información. Por ejemplo, hay varias estaciones hidrometeorológicas. Aquí en la imagen de la derecha podemos apreciar las estaciones pluviométricas encontradas dentro de nuestra cuenca, que son las de Tejedores, San Isidro, Cruceta, Malingas, Tambo Grande y Curbán. También cuenta con varios estudios e investigaciones. Estas fueron realizadas por distintas entidades como el CENAMI, el ANA, el MEF, el CNPRED, el BCRP, la misma Municipalidad de Piura, entre otras. Información general.
La ubicación geográfica, con coordenadas UTM del norte, que está entre los 9.451.000 y los 9.480.000. En el este, desde los 575.000 hasta los 605.000. La ubicación política se ubica en el departamento de Piura, entre las provincias de Piura y Ayabaca, como se muestra en la imagen. Y entre los distritos abarca mayormente la zona de Tambo Grande, una pequeña parte en Las Lomas y otra parte en Frías. Y como características generales tenemos que el nombre es la subcuenca del río San Francisco. Pertenece a la cuenca de Piura, cuenta con un área de 458 kilómetros cuadrados y una extensión máxima de 29 kilómetros en la vertical y 30 kilómetros en la horizontal. Y esta vendría a ser la delimitación de nuestra cuenca. Información de la zona de estudio. Vamos a hablar sobre el uso del suelo. Luego de realizar el modelo de elevación digital, se observa que la altura dentro de la subcuenca oscila entre los valores de 60 metros sobre el nivel del mar desde la parte occidental hasta 1.745 metros sobre el nivel del mar en la parte oriental. Se observa entonces de que la zona occidental y media se ubica en las zonas bajas y en la zona oriental la zona alta. Con respecto a la cobertura de vegetación, observamos 6 tipos de coberturas, entre las cuales predomina lo que es la agricultura costera y andina, abarcando aproximadamente el tercio occidental del área de la subcuenca, y el bosque seco tipo sabana, abarcando el tercio medio del área de la subcuenca. Con respecto al tipo de suelo, podemos observar que hay una predominancia de lo que es el aerosol jáblico, abarcando la parte central del área de la subcuenca, con un valor de aproximadamente más del 50% del área de la subcuenca. Con respecto a la geología, observamos de que hay 12 tipos de unidades litoestratigráficas, pero hay una predominancia de lo que son los depósitos aluviales, ubicándose en la zona occidental del área de la subcuenca, y la formación laucones, ubicándose en la zona oriental de la subcuenca. Con respecto a las áreas de agricultura elevada, observamos que hay una predominancia de casi 15 veces la agricultura intensiva sobre la agricultura temporal. La agricultura intensiva ubicándose principalmente en la zona occidental, mientras que la agricultura temporal ubicándose en la zona oriental. También con respecto a la irrigación, a los sistemas de irrigación, observamos de que hay bloques de riego, pero estos bloques de riego no son exclusivos de lo que viene a ser la subcuenca San Francisco, sino que parte de sus áreas también se encuentran fuera de la subcuenca. Se observan los nombres de los 13 bloques de riego con respecto al área bajo riego y el área bajo cultivo permanente y bajo cultivo transitorio. Con respecto al clima, vamos a hablar sobre lo que viene a ser la precipitación y la temperatura. Con respecto a los datos de precipitación, se obtuvieron datos con respecto a la estación Partidor y la estación Tejedores, a la estación Tambo Grande y a la estación Chulucanas. Con respecto a la temperatura, se obtuvieron valores respecto a la estación meteorológica Partidor. Acá podemos observar la temperatura media anual entre los periodos del año 2017 al 2022, y con respecto a la precipitación, principalmente abarcamos los datos proporcionados por la estación Tambo Grande, ya que su periodo es similar a al periodo donde conseguimos los datos de temperatura. Por este motivo dejamos de lado los datos obtenidos por la estación Tejedores. Para completar algunos datos faltantes utilizamos el método de regresión lineal, tomando en cuenta la estación Tambo Grande como la estación con los datos a utilizar y la estación Partidor como la estación de apoyo. Sitios de demanda, números de usuarios. Bueno, de acuerdo a la ubicación de la subcuenca elegida, la cual es la subcuenca de San Francisco, se consideran ubicar los siguientes centros poblados, los cuales, como podemos observar en la imagen, tenemos el centro poblado Malingas, Pueblo Libre, Tejedores y Monteverde. Bueno, una vez identificados estos, se pasó a estimar la población actual. Para esto nos basamos en los censos del año 1993, 2007 y 2017, cual no obtenía el INEI. Y finalmente se pasó a usar el método de crecimiento aritmético, obteniendo así una población actual de 3.602 habitantes. Consumo per cápita. Bueno, para estimar el consumo per cápita,
se basó en el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en la norma de consideraciones de diseño de infraestructura sanitaria, donde se consideró que en la zona de estudio las viviendas son de áreas iguales o menores a 90 metros cuadrados, y por su ubicación en el departamento de Piura se considera un clima templado cálido, ¿no? Y obteniendo así un consumo de 150 litros habitantes por día. Demanda mensual. Bueno, para esto, como se puede observar en la tabla, se tomó como referencia a la población del año 2017. Se estimó la población actual y teniendo en cuenta la dotación de 150 litros habitantes por día, se pasó a estimar la demanda poblacional, ¿no? Y finalmente la demanda mensual. Y debido a la falta de información, esta demanda mensual se consideró constante. Porcentaje de retorno. Bueno, para estimar el coeficiente de retorno de uso constructivo, se tiene que saber el uso que se le está dando, ¿no? Para esto se identificó que principalmente el uso es de doméstico y agrícola, obteniendo así un porcentaje de retorno doméstico del 80% y un porcentaje de retorno agrícola del 30%. Suministros y recursos. Bueno, en cuanto a los reservorios, no se encontraron reservorios dentro de la subcuenca elegida. Lo único que se encontró fue el reservorio de San Lorenzo, ¿no? En la cual se encuentra fuera, como se puede observar en la imagen. En cambio, con respecto a los bocatomas, se encontró el bocatoma M. Malingas, como se puede observar en la imagen, la cual tiene un caudal de diseño de 3,5 metros cúbicos por segundo y un caudal de operación de 3 metros cúbicos por segundo. También se identificaron canales de derivación, la cual, como se puede observar en la imagen, tenemos el canal de derivación Malingas, la cual es de tipo tierra, su margen es izquierda. En cuanto a su material no se especifica y su estado regular. También se identificaron canales laterales, las que se identificaron dentro de la subcuenca es las que se muestran en la figura, y por mencionar alguna de estas tenemos, por ejemplo, el canal lateral Tambo Grande, la cual es de tipo revestido. En cuanto a su margen, no se especifica, su material es de tipo completo. También tenemos al canal lateral Tejedores, en la cual es de tipo tierra, su margen es izquierda y en cuanto a su estado es regular. Como siguiente punto tenemos la estimación de ofertas y demandas. Para el cálculo de las ofertas usamos el modelo ABC con los datos de precipitación y temperatura de años anteriores, donde se obtuvo un promedio en metros cúbicos por segundo para cada mes. Para la estimación de demandas consideramos al arroz y el limón, que son cultivos que generan una mayor mano de obra y generan mayores ingresos y divisas dentro de nuestra subcuenca seleccionada. Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia usamos los métodos de Blaney, Hargreaves y Ouding, donde obtuvimos un promedio de estos para nuestros cálculos. En el cultivo de arroz, según el calendario de siembra, se da en mayor porcentaje en el mes de febrero, lo cual se utilizó como inicio de cosecha para nuestros cálculos. Asimismo, obtuvimos los datos de las etapas y coeficientes de cultivo por etapa de la guía de requerimientos de cultivo. Con estos datos se obtuvo el coeficiente mensual y seguidamente se pudo calcular la evapotranspiración de cultivo, y junto con los datos de precipitación efectiva finalmente obtenemos el requerimiento neto de riego para cada mes, obteniéndose un total de 725.53 milímetros por día en 5 meses, lo que se traduce en 4 milímetros por día. Teniendo en cuenta el área del cultivo de arroz, podemos obtener un caudal que es igual a 1963 litros por segundo. Con estos datos pudimos calcular el caudal en metros por segundo para cada mes. De manera similar para el cultivo de arroz, donde podemos observar que en este caso el mayor porcentaje de cultivo se da en el mes de marzo. Y esto igualmente se tomaría como inicio de cálculo para el inicio de cosecha. Para este caso se obtuvo un total de
1171 milímetros por día por año, lo que se traduce en 3.21 milímetros por día. Teniendo el área de cultivo de limón, podemos obtener un caudal de 537 litros por segundo. Con estos datos pudimos calcular el caudal en metros por segundo para cada mes. Finalmente, la demanda mensual para el arroz, para el limón y para la población que se mencionó anteriormente, tenemos en total una demanda en metros cúbicos por mes que, al ser comparada con la oferta mensual que se mencionó al inicio, que también está en metros cúbicos por mes, obtenemos el gráfico donde se compara la oferta y la demanda hídrica, donde podemos observar que la oferta es mayor, es mucho mayor en algunos casos y en otros casos apenas lo supera. En el modelamiento del WIP podemos observar el mapa de la subcuenca San Francisco con algunos de nuestros demandantes. De ellos se obtuvo un gráfico donde se requiere el suministro de agua. En estos casos se puede observar que no existe una demanda para el limón. Es porque en estos meses no requieren una demanda o no hay cultivo o cosecha. Finalmente, también se muestra la tabla de requerimientos de suministros de agua para el limón y para las ciudades. Se puede observar que en las ciudades aparece gran cantidad de ceros, y esto es por las unidades, que para nuestro caso la población es muy baja y no genera mucha demanda a comparación de los cultivos. Esto sería todo. Muchas gracias. Ok, ¿me dan 5 minutos, por favor, para hacer el feedback? Un momento, por favor.
Ok, muchas gracias. Disculpen la demora. Ya, miren, a ver, el grupo 6, que en realidad es el grupo 7, las observaciones, ¿no? Han hecho la proyección de población al 2022, lo cual es válido, pero si se pretende hacer un proyecto de abastecimiento, tendrían que extender esa proyección a años futuros, ¿no? 2032, 2035, ¿sí? ¿Ok? Respecto del método ABCD, ese método requiere una calibración. ¿Con qué estación hidrológica lo calibraron o no calibraron? De repente, Así, Ronald. ingeniera. Según el Excel que nos brindó el ingeniero, los datos que se necesitaban eran el caudal y la temperatura, y se usaron con los datos que mi compañero mencionó. Ya, no, pero ese modelo necesita calibrar, ¿ya? Ok. Sí. El otro tema es, dice que para el cálculo de evapotranspiración potencial utilizó 3 métodos diferentes. Hay que tener en cuenta, o usas el Penman-Mountain, ¿no? O usas, o has hecho un promedio. Eso no quedó claro, ¿ya? Eso tienen que aclarar. El otro tema es cuando se trata del cultivo del arroz, es un cultivo muy demandante de agua y requiere de un previo humedecimiento del terreno. Entonces, no sé si has considerado eso tendrían que revisar, ¿ya? Y bueno, por lo demás, recordar ahí que se tienen que considerar los usos de terceros, ¿no? Cuando se hace el balance oferta-demanda. Pero eso todavía se puede ajustar, ¿ok? Muy bien, muchas gracias al grupo 6. Continuamos con el grupo 4. Ingeniera, voy a presentar ahora. El grupo 4 sí sigue siendo grupo 4, ¿no? Sí, ingeniera. Ok, Pacaya Torres. Buenos días, ingeniera, compañeros presentes. El día de hoy el grupo 4 va a presentar el balance hídrico de los subcuenca Huachos. Los integrantes son Beltrán Elí, Espinosa Paul, Pacaya Jefferson, Ponte Seminario y Velázquez Lozano. Bueno, el contenido va a empezar con la introducción, que va a tener los objetivos, problemática y metodología, información de la zona de estudio, estimación de ofertas y demandas y por último las conclusiones. Introducción. Por objetivo tenemos el diagnóstico e identificación de problemas o oportunidades para elaborar proyectos hidráulicos en la subcuenca Huachos. La problemática, plantear una metodología que relacione todos los datos disponibles para evaluar esta zona hidrográfica, subcuenca Huachos. Y la metodología, primero va a empezar con la zona de estudio, uso de suelo, climatología, demanda, oferta, reconocimiento de infraestructura existente y por último estimar la oferta mediante un modelo hidrológico y en base al mayor tipo de demanda presente en la subcuenca Huachos. Esta subcuenca se encuentra dentro de la cuenca San Juan y pertenece al departamento de Huancavelica. El área correspondiente es de 470 kilómetros cuadrados y menor a 500 kilómetros cuadrados como requisito. Tenemos en la imagen izquierda el modelo de elevación digital obtenido de curvas de nivel y procesado en ArcGIS. En la imagen derecha tenemos la cobertura vegetal. En su mayoría es pajonal andino con 68.9%. Tenemos el tipo de suelo. Predominan dos tipos que son leptosol distrítico, afloramiento lítico y regosol distrítico, afloramiento lítico. En geología tenemos tres. La mayor, la que predomina más, es unidad andesítica, porfírica grisácea y arenisca subordinada, PSA-TB. Áreas agrícolas. Podemos ver en la imagen izquierda dentro de la subcuenca Huachos un área pintada de verde. Esta representa las zonas agrícolas que están con 22 kilómetros cuadrados. Luego tenemos en la imagen derecha los tipos de demanda. Puntos amarillos, demanda agraria y puntos rojos, demanda poblacional. Y también corresponde a lo que es a la imagen izquierda. Tecnología y irrigación. Bueno, dentro de la subcuenca Huachos tenemos tres tipos: bocatomas,
el canal lateral, canal de derivación. Con respecto a la cantidad, tenemos 61 bocatomas, 56 canales de derivación, 48 canales laterales. Con respecto a la cuenca San Juan, lo que está dentro de la subcuenca Huachos representa entre 15 a 20% del total de infraestructura existente dentro de la cuenca San Juan. Y más adelante se va a detallar. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros en general. Mi nombre es Antonio Steven Ponte Seminario. Continuando con la exposición, procederé a explicar la sección clima de este trabajo, la cual se compone por los siguientes elementos. En primer lugar, la ubicación de las estaciones. Para la extracción de datos referidos a clima, hemos utilizado dos estaciones principalmente, la estación Huachos y la estación Cochamarca. La primera se encuentra dentro de la subcuenca Huachos y la segunda se encuentra muy cerca a la subcuenca. Ambas pertenecen a la cuenca San Juan y a la provincia de Castrovirreyna en Huancavelica. Continuando con la data, tenemos precipitación y temperatura. En este punto hemos extraído los datos de precipitación y temperatura de la plataforma Cenami para el periodo 2017-2021 de la estación Huachos. Sin embargo, no fue suficiente y decidimos añadir datos extrapolados del observatorio del agua ANA para un periodo de 1981 a 2016. Esta es una estimación de datos meteorológicos de alta resolución de Pisco de Cenami. Y por último, presentamos los datos de humedad relativa y viento. Los datos de humedad relativa se extrajeron de la estación Huachos para un periodo de 2017 a 2021. Sin embargo, la estación Huachos no presenta datos de viento registrados y se procedió a utilizar una estación auxiliar cercana, que es la estación Cochamarca. Ambos paquetes, como se logra observar, se consideró para un periodo de 2017 a 2021. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Renzo Velázquez Lozano y voy a continuar con la exposición. Los siguientes puntos que vamos a tratar son los sitios de demanda y suministros y recursos. Dentro del sitio de demanda encontramos lo que es el número de usuarios. Para poder hallar la población de distintos años dentro de los distritos que abarcan lo que es la subcuenca Huachos, hemos usado la página del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El cuadro que se ve en pantalla es básicamente la población de esos distritos que están en Huachos. Luego, para el consumo per cápita, o también llamado dotación, hemos hecho uso de la norma OS 100, Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria. Aquí nos dice que deberíamos tener un estudio debidamente sustentado y justificado mediante lo que es información estadística, sin embargo, no la tenemos. Por esa razón, vamos a usar los mínimos que nos da esta norma. Nos dice que para viviendas con condiciones domiciliarias, con lotes con área mayor a 90 metros cuadrados y que tienen un clima frío, vamos a hacer lo que es uso de una dotación de 180 litros por habitante por día. Para saber qué era un clima frío, hemos hecho uso del sistema de clasificación climática que planteó Thornwright, donde nos dice y nos ayuda con la eficiencia, con el índice de eficiencia térmica mediante la siguiente fórmula que se ve ahí abajo, aquí. Bueno, hallando este valor de este índice de eficiencia térmica, podemos irnos al cuadro azul y de esta manera poder obtener el carácter del clima. Para esto hemos hecho uso de lo que son las temperaturas promedio. Bueno, lo siguiente es la demanda anual. Para poder hallar esta demanda, lo que hemos hecho uso de la infraestructura de datos espaciales. Esto nos brinda los diferentes usos del agua que se da en la subcuenca Huachos. Por la parte de centros poblados encontramos la demanda de metros cúbicos por año y también por la parte agrícola. En la parte industrial no había demanda en lo que es esta subcuenca Huachos. Y le hemos añadido lo que es el coeficiente de retorno. Para esto hemos hecho uso de lo que es la norma OS 100, donde nos da un coeficiente de retorno de 80% para el uso doméstico y de 30% para el uso agrícola, teniendo en cuenta que para el uso agrícola es de 10 al 50%. Y lo hemos hallado como un promedio. Dentro de los suministros y recursos encontramos recursos superficiales, 194 manantiales, 13 lagunas, 49 ríos y 29 quebradas. Dentro de la infraestructura hidráulica hemos hecho uso de la infraestructura de datos espaciales, donde hemos encontrado 58 canales de derivación, 48 canales laterales y 61 bocatomas. Como una nota importante podemos destacar de que la infraestructura hidráulica de esta subcuenca Huachos equivale básicamente al 15-20% de la cuenca que le engloba, la cuenca San Juan. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Buenos días, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Jefferson Pacaya y continuaré con la explicación de la estimación de ofertas y demandas. En este caso, nosotros hemos utilizado el modelo hidrológico ABC, explicado también en la parte de práctica, donde los datos de entrada, como se puede observar, son los registros de precipitación mensual y temperaturas promedios. Además de que se tuvo que proporcionar los registros también de caudales mensuales observados. Utilizamos datos como los parámetros A, B, C, ¿no? D, E, y también como la capacidad de suelo, almacenamiento inicial y humedad inicial. Además del área, que nosotros hemos tomado en cuenta que tenía que estar cercano a 500 kilómetros cuadrados. Por otra parte, para poder asegurarnos que el error está correcto, utilizamos la eficiencia de Nash y hemos agregado estas columnas para poder hacer ese cálculo de tal forma de que nos da un ajuste excelente según los cuadros que se encuentran entre 0,2 y a 0,8 en los límites encontrados en el cuadro de la eficiencia de Nash. En este caso, nosotros hemos escogido el periodo de modelación desde enero de 1981 hasta diciembre del 2013. El periodo de calibración fue desde enero de 1981 hasta agosto del 2001 y el periodo de validación fue desde septiembre de 1982 hasta diciembre del 2013. Son 16 años y medio para cada uno en total. Y como pueden observar, bueno, fue correcta nuestra calibración y validación. Por otra parte, presentamos también el modelo ABC con su gráfico en el tiempo y como también, por otra parte, se encontró estos datos calculados en la estación Huachos a una altitud de 2.736 metros por sobre el nivel del mar en la provincia de Castro Virreina. También, por otra parte, para poder conocer la disponibilidad de recursos hídricos actuales, se calculó con el 75% dentro de la gráfica de la curva de duración y se dio finalmente un caudal de 0,45 metros cúbicos por segundo que se utilizará más adelante en el cálculo con mi compañero siguiente. Muchas gracias. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Paul Rancés Espinosa Gil y continuaré con la exposición, con el punto 3.2, que es la demanda. Comenzando con la demanda de riego. Para el cálculo de la demanda de riego se utilizó la data de la página de Midagri, donde se ubicó el departamento de Huancavelica, que es la zona donde se encuentra la cuenca de estudio. Se tiene que el departamento de Huancavelica es el de mayor participación en el cultivo de haba grano verde, por lo que este fue el cultivo que se eligió para realizar el cálculo de la demanda de riego. Luego se extraen los datos de las áreas de cultivo, los cuales se encuentran en la misma página de Midagri. Como resultado se tiene que el distrito de Armas y Huachos tienen áreas de 77 y 61 hectáreas respectivamente. Con los datos obtenidos en los puntos anteriores se calculó la evapotranspiración por el método de Jabrane-Samani, debido a que es una de las fórmulas aprobadas, probadas en Perú y se emplea para zonas andino-amazónicas. La subcuenca de estudio se encuentra en una zona andina. Mediante el manual de la FAO se obtuvieron los valores del coeficiente de cultivo KC y las etapas de crecimiento de cultivo para el cultivo de haba grano verde. Se tiene que la fecha de siembra es en noviembre y el tiempo total de cultivo es de 235 días. Ya con los coeficientes de cultivo obtenidos por mes, lo que seguiría es realizar los cálculos respectivos para la demanda de riego, que se ven en la tabla inferior. La demanda municipal se presenta por año y es una data que se descargó desde el INEI. Y la dotación, según la norma, en este caso 180. Se tiene como resultado que la demanda municipal es de 0.07 metros cúbicos por segundo. En la subcuenca Huachos. El balance hídrico. Para este cálculo se consideró los coeficientes de retorno que se ven ahí, 0.8 y 0.3,
y con estos valores se calculó la demanda real utilizada, y así se pudo comparar los resultados y obtener periodos de déficit y superávit. Como se puede ver en la tabla inferior, la diferencia de todos los meses del año no genera nunca un déficit. Acá vemos las respectivas conclusiones del trabajo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Muy bien, muchas gracias. Pregunta. Con los datos de qué estación hidrometeorológica realizaron el balance y, disculpen, la calibración del modelo ABCD. Hola, ¿me escuchan? Ingeniera, allá, mi compañero va a callar. No, sí, ingeniera. Creo que vamos a decir lo mismo. La estación Huachos, ingeniera. Con la estación Huachos. ¿Pero la estación Huachos es hidrológica o...? No, la estación Huachos es meteorológica, la que da la precipitación, Ya, ¿cómo se ¿y de llama? dónde sacaron el caudal? Igual el caudal que estaba en el modelo. Ingeniera, los caudales los sacamos del producto Pisco. De un estudio, porque el producto Pisco solamente te da precipitaciones y temperaturas. Mientras el modelo Pisco te da datos distribuidos, no te da un dato puntual. Ya, eso lo vamos a revisar, por favor. ¿Okay? El otro tema, han utilizado Hargrave Samani para una cuenca de Piura, pero me parece que esa cuenca es costera, ¿no? Eso hay que verificar. Revisen el estudio el paper de ingeniera, lavado, disculpe. el paper de lavado RAW. ¿Ya? Revisen el paper de lavado RAW a ver si incluye la cuenca de Piura, la parte de Piura, están incluyendo su cuenca, ¿ya? Ahí la Ingeniera, sí. la cuenca se encuentra en Huancavelica, no se encuentra en Piura. Ay, caray, disculpen. Ya, no sé qué hago pensando. Sí, tiene razón, disculpen. Está bien. Andina Amazónica. Ok, gracias. Entonces, ya, está bien. No dije nada. Por razón aparecía Tarma ahí. Y bueno, como para los otros grupos también, el tema de los usos, a muchos nos sale que sí tenemos agua, pero posiblemente no se están considerando usos de terceros, ¿ya? Entonces, eso vamos a revisar para la siguiente parte. Ok, siendo las 9:53, nos falta, gracias al grupo 4, pasaríamos ahora entonces con el grupo 3. Más bien, no sé si la sala la van a usar para otro curso, entonces voy a abrir una sesión con el Meet para que ustedes puedan, para poder estar reunidos tranquilos, ¿ya? Y nos vamos a demorar media hora, así que me quedo, no hay problema si los demás necesitan, tienen algo que hacer. Ok. Les envío ahora en el Meet, por favor, si pueden ingresar al Meet con los micrófonos cerrados para evitar Me quedaría entonces con los grupos 3 y 7, que era 6, ¿no? ¿Sí? Y los demás están liberados. Les voy a facilitar en el Uni virtual los exámenes anteriores. Lo único que me confirman es, que quiero que me confirmen ustedes, por favor, no utilizar, solamente utilizar
una calculadora lo más simple, ¿ya? Vamos a tener dos partes, la primera parte teórica que la van a hacer sin calculadora y la segunda parte que sí va a ser operativa. ¿Ok? Y bueno, ya nos vemos con todos la próxima semana. Prográmense bien para llegar temprano, ¿sí? Y bueno, nos vemos. Yo me quedo con grupo 3 y 7. Ingeniera, Sí. disculpe, con calculadora simple se refiere a la científica, no a la programable, o sí podríamos llevarla programable. No, sí pueden llevar programable. Voy a separar parte teórica y de cálculo. Ok, ingeniera. Ingeniero, una consulta, disculpe. No necesitan llevar laptop. Eso es lo mejor dicho lo que quería. Ingeniero, una Sí. consulta, disculpe. Al momento de la matrícula nos sale digamos, el número de un salón, pero por protocolo, por el número de estudiantes que somos, me imagino que van a superar por 2 aulas. ¿Van a avisar cuáles son las aulas habilitadas para nosotros, ya que empezamos a las 8 de la mañana? Sí, nos tienen que avisar y, bueno, felizmente no damos lunes, así que cualquier cosa que necesiten ajustar tenemos tiempo, así que, ok, el profesor Walter me está diciendo que Pisco también tiene caudales. Gracias, Walter. Ok, ya. Me parece que lo vamos a dar en un solo salón. En todo caso, por favor estén al pendiente con la delegada del curso. Y lo más sano es tratemos de llegar todos 7:30, 1/4 para las 8 para acomodarnos bien, ¿ya? El día miércoles. Ok, ingeniera, gracias. Ya, gracias. Muy bien, solamente estoy en la otra sala con Víctor y Cris. ¿Nadie más va a ingresar? Ok, ya está Mark Chauca. Ok, entonces voy a pasar a cerrar esta sala. Gracias. Y los que desean continuar en la otra sala pueden ingresar, no hay problema. Y bueno, ya nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa por correo o mediante la delegada, ¿sí? Buen día, hasta luego. Gracias, ingeniero.